Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Bienvenidos al estudio que tenemos los días jueves. Pues vamos a iniciar con nuestro estudio. Propiamente estamos en un curso que se llama Introducción a la Biblia. Y es un curso muy importante, hermanos, porque, como hemos mencionado, lamentablemente, el cristianismo de hoy, por no decir nosotros, hemos sido muy precarios, negligentes en el estudio de la palabra de Dios. Ya que decimos el estudio, ¿verdad? A veces incluso la lectura de la palabra de Dios. Y Dios no desea, evidentemente, que nos quedemos estancados durante tantos años sin saber lo que dice su palabra, porque esto va a afectar en nuestra vida de muchas maneras. El desarrollo de la iglesia se puede ver afectado si no tenemos conocimiento de la palabra. La toma de decisiones de manera personal en nuestras vidas, con nuestros respectivos cónyuges, con nuestros hijos, nuestras finanzas, todo se ve reflejado para mal cuando no existe el conocimiento de Dios. Si recuerdan que el profeta dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y la carta a los Hebreos, por ejemplo, que es la carta que tomamos para discipular a los hermanos nuevos sobre los primeros rudimentos, hace un exhorto. ¿Se acuerdan del exhorto? Porque debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y bueno, gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso, ¿verdad? Un Dios que perdona, un Dios que da segundas oportunidades, que se identifica con nuestra miseria, un Dios de amor. Y Dios quiere que nos desarrollemos, que crezcamos a la medida de la imagen de Cristo. Y el día de hoy abrimos nuestra reflexión bíblica con el primer libro de la Biblia. ¿Alguien sabe cómo se llama? Génesis. Una vez pregunté eso y una hermana dijo: se llama Géminis, ¿verdad? Entonces hay que hacer la diferencia. No es Géminis, sino Génesis, ¿sale? Ya desde ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de la carencia que existe. Pero hermanos, Dios quiere que aprendamos, ¿sale? Génesis es el primer libro de la Biblia, que forma parte de una colección de libros conocida en el ámbito judío como la Torá. No sé si han escuchado esa palabra, la Torá. Los judíos usan mucho esta expresión. Es una expresión hebrea que significa la ley. O sea que el Génesis forma parte de una colección de libros catalogada como la ley de Moisés. Nosotros, en el ámbito cristiano, casi nunca le llamamos la Torá, más bien le llamamos el Pentateuco, ¿verdad? ¿Y qué significa esta palabra, Pentateuco? Bueno, significa una colección de 5 libros, una colección de 5 rollos. Eso significa la palabra Pentateuco, ¿sale? Y ya sea que le llamemos Pentateuco, o que los judíos le llamen la Torá, o que le llamemos la ley, no importa. Sabemos que esta primera sección de la Biblia consta de 5 libros y el primero se llama Génesis, o tradicionalmente así le pusimos, o así le pusieron los judíos, el Génesis. Bueno, primero hablemos del autor, ¿verdad? ¿Quién es el autor del Génesis? Ahí en letras amarillas, como para afectar nuestra visión, ¿verdad? Dice Moisés. Bueno, ¿sí llegan a ver la letra? ¿Sí? Bueno, Moisés, ustedes saben, fue el primer profeta de Israel. ¿Todos conocen un poquito a Moisés? ¿Quién sabe algo de Moisés? ¿Todos aquí? ¿Sí? Y bueno, Moisés tradicionalmente es visto como el autor humano del Génesis. Recuerden, hermanos, que cuando hablamos de autores bíblicos tenemos 2 dimensiones: el autor humano y el autor divino, que obviamente es Dios.
Pero tradicionalmente se ha dicho, se cree, se acepta, y el mismo Jesús y el mismo Pablo y el Nuevo Testamento confirman que el autor del Pentateuco, incluyendo el Génesis, fue el profeta Moisés. Y recuerden que el profeta Moisés es el primer hombre a quien Dios se le revela de manera más exacta, ya con una revelación incluso escrita, que queda plasmada en tablas, una especie de estratos que tenían los mandamientos. Y con el tiempo Moisés empieza a redactar, eso es lo que se cree tradicionalmente, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, y el quinto libro se llama Deuteronomio. Sin embargo, es probable que Deuteronomio no lo haya escrito Moisés. Y algunos dirán, ¿por qué? Bueno, porque el Deuteronomio incluso habla de la muerte de Moisés, ¿verdad? ¿Y cómo puede hablar de su propia muerte quien ya está muerto, no? Se cree que Deuteronomio, que significa segunda ley, fue escrito ya años después, en la época de los reyes, como una segunda edición de lo que había dicho Moisés. Sin embargo, Cristo lo reconoce como un libro inspirado, un libro canónico. Pero bueno, el Génesis lo escribe básicamente Moisés, ¿sale? La palabra Génesis, antes de seguir, ¿qué significa? Esta palabrita Génesis, ¿a qué le suena? Origen. Y es curioso que es una palabra griega. De hecho, los judíos no le llaman Génesis. ¿Alguien sabe cómo le llaman a este libro? Bereshit, que es la palabra que tenemos en Génesis 1:1. Abran sus Biblias ahí. Génesis 1:1. Su nombre hebreo, o el nombre que se usa para hablar de este libro o de este rollo en las sinagogas, es la palabra que tiene al inicio en hebreo, Bereshit. ¿Cómo dice el texto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como este primer verso obviamente estaba escrito en hebreo, al leerlo en hebreo, fíjense cómo suena: Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. ¿Qué significa? En el principio, Bereshit. Entonces los hebreos, para hablar de este libro, no dicen Génesis, sino Bereshit. Ahora, es interesante porque nosotros en el mundo cristiano no le llamamos Bereshit. ¿Cómo le llamamos? Génesis. Y la palabra Génesis no es hebrea, tampoco es española. La palabra Génesis es una palabra griega, lo cual significa que el nombre Génesis se le dio a este libro cuando los judíos estaban influenciados por el imperio griego. Si se acuerdan que los griegos en una etapa de la vida judía dominaron sobre todo Israel, desplegaron algo que se conoció como la helenización, y es entonces en esa etapa que a Bereshit algunos judíos de habla griega, y con el tiempo los cristianos, le dejaron de llamar Bereshit para llamarle Génesis. ¿Y qué significa la palabra Génesis? Origen, lo mismo básicamente, el principio, el origen, los orígenes. Esa es la idea, hermanos. Ahora bien, la fecha de este libro, voy a darles la fecha. Recordemos que cuando hablamos de fechas, cuando estudiamos historia en la universidad o en la preparatoria, nuestro maestro de historia nos dijo algo. Yo siempre me acuerdo de la primera lección de esta clase porque el maestro nos decía: recuerden que en historia las fechas son subjetivas. ¿Qué significa eso? Que no existen fechas exactas. Pueden variar un poquito para adelante, un poquito para atrás. Las fechas son subjetivas. Y haciendo un redondeo, para no entrar en muchos detalles, se puede decir que la fecha de este escrito fue en el 1500 antes de Cristo, y por eso agregamos aproximadamente, porque en el 1500 antes de Cristo estaba vivo Moisés, los israelitas estaban peregrinando por el desierto, y es en esa etapa en la que se escriben los libros de la Torá, de la ley o del Pentateuco, obviamente no incluyendo el Deuteronomio, que ya cuando lleguemos a este libro explicaremos por qué. Pero la fecha es aproximadamente esa.
1450, 1480, 1500 aproximadamente antes de Cristo. O sea que estamos hablando de un documento ya muy viejo. No piense usted que el Génesis o la ley de Moisés es el libro sagrado más antiguo, porque si de fecha se trata, el libro más antiguo es el libro de Job. Sin embargo, hay libros más antiguos que no son sagrados, de otras etnias, de otras culturas, pero para esta fecha los hebreos ya tenían una lengua escrita, el hebreo, y entonces fecha básicamente por ahí del 1500. Ahora, si usted ha leído el Génesis, usted debe recordar que hay algunos temas que son importantes, secciones de este libro. Díganme ustedes cuáles son las secciones que aparecen en este libro. ¿Qué recuerdan? Por ejemplo, ¿quién aquí ya leyó Génesis completa? Todo el libro. ¿Ya varios? ¿Camilita? ¿Ya? ¿Todavía no? ¿La hermana Lulú ya empezó? ¿Ya? ¿Hermana Guille? Ok. El primer capítulo, ¿de qué nos habla, hermanos? De la creación. Ponemos Génesis 1:1. Vamos a hacer un resumen, fíjense. El capítulo 1 nos habla de la creación. Inicia con el siguiente verso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Noten cómo en el verso 1, ahí nos quedamos en el verso 1, encontramos algunos elementos importantes. No sé si usted estudió física en la universidad, la preparatoria, pero cuando se nos enseña física, se explica que el mundo material o el mundo físico está constituido por tres elementos esenciales. El primer elemento es el tiempo, y de hecho, ¿cómo inicia este versículo? En el principio. Antes de esta expresión no existía el tiempo, ¿estamos de acuerdo? Porque Dios, el ambiente de Dios es un ambiente eterno, donde el tiempo no rige, donde no existen limitantes de tiempo. Así que lo primero que Dios creó en nuestro universo, ¿qué fue? El tiempo. Eso fue lo que Dios creó, el tiempo. Y si existe el tiempo, en consecuencia, físicamente se da lugar para otra especie de creación que sigue en ese orden. En el principio creó Dios los cielos. Se considera como el espacio, básicamente. Por eso se le llama aquí los cielos. Y el tercer elemento, la tierra, que sería la materia. Si ustedes leen el capítulo 1, la única materia que existía era nuestro planeta. Entonces fíjense cómo tenemos tres elementos conjugados en este verso. El tiempo, ¿qué más? El espacio y la materia. Eso ocurre como un primer acto de Dios. Recordemos entonces que el verso 2 nos dirá que esto, el tiempo, el espacio y la materia, según el verso 2, se regía y coexistían en un ambiente desordenado. Dice que la tierra estaba desordenada y sin forma, vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, todo el universo estaba en plena oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La condición primaria, la condición original de nuestro universo, era una condición caótica, una condición sin forma, una condición desordenada, pero eso fue básicamente lo que narra Moisés en el verso 1 y en el verso 2. Básicamente, ya todo el capítulo nos habla de cómo Dios empieza a adornar, a moldear, a darle estética, sabor, color a la creación. Pero ese es el primer tema importante. Así que en primer lugar, hablando de una sección importante del libro, pues tenemos la creación del mundo. Eso lo vamos a anotar como una primera sección. La creación del mundo. Ahora, hay cosas importantes a considerar con respecto a la creación del mundo. Por ejemplo, hay ciertas incógnitas como ¿cómo es posible que Dios creó la luz en el día 1 si el sol, la luna y las estrellas llegaron a existir hasta el día 4? Todo eso tiene una explicación teológica, física. ¿Cuánto tiempo duraban los días? Algunos cristianos liberales han llegado a decir, es que aquí un día representaba una era geológica.
Bueno, nos daremos cuenta que no, porque el mismo Moisés dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Hay otras preguntas como, ¿cómo interactúa la Trinidad en la creación del Génesis? Porque vemos en el versículo 1, si ven en sus Biblias, hermanos, que el texto dice, en el principio creó Dios. Y esta palabra Dios es la palabra hebrea Elohim. ¿Alguien ha escuchado esa palabra alguna vez? Elohim. Esta palabra, sin contexto, se usaba entre los pueblos cananitas y los pueblos paganos para hablar de dioses en plural. De hecho, aún entre los hebreos, la palabra Elohim significa dioses. Pero Moisés no se está refiriendo a los dioses, porque los dioses para Moisés no existen, ¿verdad? Para Moisés solamente existe un Dios. ¿Pero por qué usa entonces la palabra Elohim? Bueno, porque la palabra Elohim en este versículo, por el verbo creó, que está en singular, nos está indicando que no son dioses, es un Dios en el cual existe una pluralidad. De hecho, esto se confirma cuando el texto dice más adelante, hagamos al hombre. ¿Lo han leído? Qué curioso, ¿no? Que Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y vemos entonces que en la creación interactúa la Trinidad, las tres personas de la divinidad, el Padre decretando todas las cosas, el Hijo ejecutando todas las cosas, o sea, el Hijo es la acción de la palabra divina, y el Espíritu Santo se estaba moviendo, ornamentando, dando estética, color, belleza, ornamento a toda la creación. Y eso lo vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento, cómo Dios en tres personas creó todas las cosas. Así que una sección importante, la primera sección sería la creación del mundo. Una segunda sección, hermanos, que encontramos después de la creación, alguien recuérdeme, después de la creación del universo, ¿qué encontramos? ¿Quién dijo algo? La caída, dice nuestro hermano Israel. Antes, todavía, hay un pasaje especial, detallado, que es independiente de la creación del universo. La creación del hombre, ¿se acuerdan? En el Génesis, hermanos, cuando lo empiezan a leer, hay una ley de interpretación, o más bien una ley de redacción, que se conoce como la ley de la doble referencia. Anótenla incluso y la pueden investigar. Pero ¿en qué consiste la ley de la doble referencia? Les explico. En el capítulo 1, versículo 26, era el día sexto, y Dios dijo lo siguiente, todos juntos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Todos juntos el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí se nos habla en el capítulo 1 de la creación del hombre. Y cuando digo la creación del hombre, me refiero al hombre y la mujer, ¿verdad? Pero, ¿en qué consiste la ley de la doble referencia? En que pasajes más adelante se va a explicar lo mismo, pero se va a explicar de tal forma que se va a amplificar y se va a dar detalles de lo que no se dijo en la primera mención. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, se empieza a hablar de la creación del hombre. Y la pregunta es, ¿que no ya lo explicó en el capítulo 1? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué lo vuelve a explicar? Bueno, porque de toda la creación, el hombre es la creación suprema de Dios. Es la corona de la creación. Y Dios nos va a detallar cómo fue la creación del hombre y la creación de la mujer. Por lo tanto, no estamos ante dos relatos diferentes, sino que es el mismo relato, pero nos va a detallar lo que no nos detalló en el capítulo 1. En conclusión, el capítulo 1 es una narración panorámica de la creación, y el capítulo 2
es una narración detallada, pero exclusivamente de la creación del ser humano. Entonces ya en el capítulo 2 se nos dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Y ya posteriormente dice que sopló en él vida, y el hombre fue un alma viva, un alma viviente. Posteriormente se nos dice que de una de sus costillas creó a su mujer Eva, y llegaron a ser una sola carne. Usted conoce el relato del capítulo 2, que es un relato importante para hablar tanto del ser humano, como del matrimonio, como de la dignidad del hombre y la mujer, entre otras cosas. Sin embargo, no estamos hablando de dos relatos diferentes. Digo esto porque no sé si han escuchado que algunos enseñan, hay tradiciones judías que enseñan, que en el capítulo 1 Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad que sí? Y se dice que en ese momento era Adán con una mujer llamada Lilith. Era una mujer perversa, era una mujer rebelde, que no se sometía a Adán. Y entonces, como esta mujer al final se fue con el diablo y empezó a pervertir la creación, Dios prefirió crear otra mujer, una mujer sumisa que sería llamada Eva, que obviamente iba a escuchar un poco más a su esposo. No sé de dónde sacan eso porque no lo escuchó muy bien, pero el punto es que muchas personas enseñan este tipo de barbaridades. Esto no es bíblico. La misma mujer del capítulo 1 es la misma mujer del capítulo 2, solamente que hay una ley que se llama la ley de la doble referencia. Así que llevamos dos secciones importantes. La primera es la creación del universo y la segunda, la creación del hombre, ¿sale? Y recuerden que cuando digo la creación del hombre me refiero al hombre y la mujer. Después de la creación del hombre, ¿cuál es la sección que sigue? Una sección importante, hermanos. Antes todavía, la caída. Teológicamente se le ha llamado así, la caída, la acción pecaminosa de desobedecer a Dios y el resultado que trajo consigo. El capítulo 3, ya saben ustedes, nos habla sobre eso, de cómo el pecado ya existía fuera de la creación, en un personaje que se describe aquí como la serpiente, y por la decisión del hombre, por la decisión del ser humano, el pecado entró en el mundo. Así lo dice Romanos, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice que el pecado fue creado por el hombre o que fue creado en el mundo, sino que el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea, ya existía, el hombre simplemente abrió la puerta para que el pecado pudiese entrar. Y de eso nos habla el capítulo 3. Posteriormente, la caída se ve reflejada en ciertas condiciones que carecen de prosperidad, que manifiestan la maldición divina, la sequía, la carestía, el dolor en los partos, el señorío abusivo del hombre sobre la mujer, la desobediencia de la mujer y cómo siempre quiere usurpar sus roles, y eso lo vamos a ver en todo el Génesis. Miren, la réplica de Adán lo vamos a ver en Abraham, lo vamos a ver en Isaac, lo vamos a ver en Israel. Y la réplica de Eva, de una mujer que manipuló, de una mujer que hizo que su esposo le obedeciera, lo vamos a ver reflejado después en Saraí, por ejemplo. Hizo su berrinche, ¿se acuerdan? Yo quiero un bebé, y no sé cómo le vas a hacer, pero llégate a mi sierva. Es la réplica de Eva. Y ustedes, hermanas, y yo como varón con los hermanos, somos una réplica de nuestros padres. Simplemente repetimos los patrones por cuanto todos pecaron. ¿Se acuerdan que el domingo vimos eso en la mañana? Y bueno, en el capítulo 4, siguiendo hablando de la caída, se habla de la caída especialmente sobre los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Ya saben lo que pasó. Caín mató a Abel, se ve reflejada aún la maldad. Después el capítulo 6, versículo 5, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos estaba inclinado solamente al mal. Básicamente todo esto abarca la caída, aunque dentro de esta sección encontramos las descendencias, como dice nuestro hermano Rafa, porque sí se nos habla de la descendencia de Adán y Eva, porque se nos habla de la descendencia de Caín, porque se nos habla de la descendencia de Set, ¿verdad?
Sem, ¿verdad? El primer hijo de Adán después de estos dos que fallaron, Caín y Abel. Y entonces la tercera sección que tenemos en el Génesis sería la caída del hombre, es Set, ¿verdad? Set. ¿Qué otra sección viene después de la caída, hermanos? El diluvio, ¿sale? Así que en cuarto lugar tenemos el diluvio. Ya llevamos 4 secciones: la creación del universo, la creación del ser humano, la caída y en cuarto lugar el diluvio. Por ahí se dice que Dios se arrepintió. ¿Han leído ese versículo? Capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió el Señor. Pregunto, ¿Dios se arrepiente? Bueno, si decimos que no, hay que explicar por qué dice aquí que se arrepintió, ¿verdad? Y si decimos que sí se arrepiente, hay que explicar el versículo que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno, recordemos que la Biblia utiliza figuras de dicción. En este caso estamos ante un hebraísmo que se conoce como antropopatismo. Y el antropopatismo, así como puede mencionarse Dios se burló, Dios aborrece, Dios se enojó, Dios se arrepintió, simplemente nos está expresando algo, que el proceder de Dios para con el ser humano no cambia, lo que cambia es el ser humano en su proceder para con Dios. Pero el mismo versículo se explica, el verso 6. Lo que significa todo esto es que a Dios le dolió en su corazón lo que el hombre era y lo que el hombre hacía. Ya llevamos 4: la creación del mundo, la creación del hombre, la caída del hombre, y el diluvio. Dios arrasa con toda la humanidad. Solamente salvará a una familia. ¿La familia de quién? De Noé. Noé, ¿verdad? Con sus hijos, su esposa, sus nueras. Y después tenemos una narración totalmente diferente de la narración de la humanidad antes del diluvio. Se puede decir que todo lo que leímos del diluvio para atrás es la humanidad prediluvial, que tenía ciertas tecnologías ya, que tenía una forma de pensamiento, que tenía una forma de actuar. Y después del diluvio tenemos una humanidad postdiluvial, totalmente distinta. Es curioso que en las diferentes etnias del mundo, por ejemplo en el Lejano Oriente, incluso aquí en las etnias de Centroamérica, los egipcios, los nórdicos, todos tienen una leyenda sobre un gran diluvio que acabó con toda la raza humana. Y algunos le llaman Noé, otros le dan otro nombre, pero todos hablan de un mito, de una leyenda que nosotros sabemos fue una realidad, de un gran diluvio que acabó con la humanidad y dio paso a un nuevo mundo. Y después del diluvio, hermanos, ¿qué evento importante tenemos en el Génesis? Antes. ¿Cuál? ¿El pacto? Bueno, está implícito en el diluvio, ¿verdad? El pacto con Noé está implícito en el diluvio. Pero ¿qué tenemos después del diluvio? Un evento importante. La Torre de Babel. ¿Sí lo recuerdan? Y la Torre de Babel, yo pregunto, ¿por qué estuvo mal que estos hombres quisieran construir una torre hasta el cielo? ¿Por qué estuvo mal? ¿Y por qué Dios fue tan serio con ellos y los confundió y los dispersó por todo el mundo? ¿Alguna idea? ¿Por qué? ¿Cuál mandamiento? Básicamente es por eso, ¿no? Porque Dios le dijo a Adán y Eva esto, y cuando se hace el nuevo mundo después del diluvio, el pacto con Noé consistía en lo mismo: multiplíquense, llenen la tierra, dispérsense. Y esta nueva creación está cometiendo los mismos errores y está queriendo concentrarse en un solo lugar, estar en una sola lengua, subir hasta el cielo, pensando irónicamente que podían tener contacto o subir hasta Dios. Pero el punto radical está en función de que ellos no querían obedecer el mandato del pacto con Noé. Y tenemos entonces ahí el origen de las lenguas, el origen de los idiomas, las diferentes etnias,
cómo se dispersaron por el mundo, porque en ese momento toda la humanidad estaba clasificada en 3 partes: los hijos de Sem, los hijos de Cam y los hijos de Jafet. Básicamente los hijos de Sem son todas las etnias de Mesopotamia, los pueblos semitas. Después tenemos los pueblos cananitas, que en su momento fue Canaán y la parte sur, parte de lo que conocemos hoy como África, y la parte de Jafet pues fueron las partes nórdicas, ¿no? Pero tenemos ahí entonces un evento histórico y teológico que es un par de aguas en la historia de la humanidad. Posterior a eso, lo que tenemos en sexto lugar, y con eso terminamos la sección de Génesis, es la historia de los patriarcas. Así lo vamos a dejar, ¿sale? Pero cuando hablamos de los patriarcas, ¿de quiénes hablamos? En orden cronológico estaríamos hablando en primer lugar del patriarca Abraham, después de Isaac, después Jacob y por último José, ¿verdad? Porque gran parte del Génesis, ¿de quién habla? De José. Y por eso cuando usted lee la Biblia y escucha nuestros padres, por ejemplo, la mujer samaritana dijo, nuestros padres adoraron en este monte. ¿A quién se refiere? Pues a los patriarcas, ¿se entiende? Cuando la Biblia dice, el Dios de nuestros padres, o cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, estamos hablando de estos personajes que aparecen en el Génesis. Entonces, estas secciones son importantes a considerar. Podemos hacer subdivisiones, ¿verdad? Pero esto sería como un panorama general, sencillo, básico, de las secciones importantes del libro. ¿Hasta aquí no hay ninguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? ¿No? Ok. Seguimos. Temas teológicos. Vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son los temas teológicos que nos brinda el Génesis? Una cosa son las secciones del libro, que ya las vimos, y otra cosa son los temas teológicos. ¿Qué entendemos por tema teológico? Por tema teológico nos referimos a los temas doctrinales que nos aporta el libro. Por ejemplo, si usted empieza a leer el Génesis o lo empieza a estudiar, ¿qué temas doctrinales usted puede absorber? Yo al menos considero los siguientes, estos 7. La teología. La teología propiamente hablando, ¿de quién nos habla? Dios. Si usted se pregunta ¿quién es Dios? ¿Y qué quiere Dios? Que son las dos preguntas de la teología. El Génesis le va a decir quién es Dios y qué quiere Dios. Por ejemplo, según el Génesis, ¿quién es Dios? En el principio Dios creó, o creó Dios. Bueno, el Dios del Génesis es el creador de todo lo que existe. Es el creador de los cielos y la tierra. Es el creador de todo lo que hay. De hecho, Abraham, Isaac y Jacob, ¿cómo le llamaban a Dios? El Dios que creó los cielos y la tierra, el Todopoderoso, el Shaddai. Esa era la noción que tenían de Dios en el Génesis. Pero nosotros sabemos por el Génesis que este Dios es un Dios en más de una persona, ¿verdad? No se nos dice si son 3, 4, 2, 5 personas, pero al menos se nos explica que este Dios es un Dios en más de una persona, por las expresiones que tenemos, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 26. Vean con atención, busquen en sus Biblias. Entonces dijo Dios. ¿Cuántos dioses tenemos ahí? Uno, solo hay un Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dijo Dios, todos juntos, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando Dios? Algunos dicen, estaba hablando con los angelitos. Pero la pregunta es, ¿nosotros somos imagen y semejanza de los ángeles? Pues no. Entonces, ¿con quién hablaba Dios? Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento y por el Antiguo Testamento que Dios estaba hablando con el Espíritu Santo y con el Hijo, porque por medio del Hijo fueron creadas todas las cosas. Como vimos en el capítulo 1, verso 2, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Así que el Génesis nos va a aportar una enseñanza teológica de quién es Dios y qué quiere Dios. ¿Nos podemos dar cuenta en el Génesis que Dios es un Dios de amor, sí o no? ¿Cómo ven? ¿Sí?
Nos podemos dar cuenta que Dios es un Dios de amor, de justicia, misericordioso, piadoso, santo, recto. Eso es lo que vamos a encontrar en la lectura del Génesis. Recuerden que la teología bíblica radica en eso, en extraer la información o la doctrina libro por libro. Bueno, ¿qué otra doctrina, qué otro tema teológico vamos a encontrar en el Génesis? En segundo lugar, vamos a encontrar la cosmología. La cosmología es una doctrina bíblica o teológica que trata sobre el universo. Por ejemplo, ¿cómo se creó el universo? Las diferentes religiones tienen diferentes puntos de vista. Las etnias, las tribus tienen su propia forma de pensar, pero el Génesis, en la perspectiva hebrea y cristiana, nos enseña cómo se creó el universo, nos enseña cómo se sustenta el universo, nos enseña incluso el orden del universo. Aquí vamos a encontrar mucha información sobre la cosmología, con el verso 1 que ya leímos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En tercer lugar, en el Génesis vamos a encontrar un tema teológico conocido como la antropología. ¿Qué es la antropología, hermanos? El estudio sobre el hombre, anthropos logi, la reflexión sobre el ser humano. Pregunto yo, ¿el Génesis nos explica qué es el ser humano o no? Según el Génesis, ¿qué es el ser humano? Un alma viviente. Según el Génesis, ¿qué es el ser humano? Polvo de la tierra que vive, nada más. ¿Qué es el ser humano según el Génesis? Imagen y semejanza de Dios. Ya tenemos doctrina antropológica en el Génesis si ponemos atención. Incluso hablando de una antropología o incluso un poquito más avanzada, podríamos decir que también se nos habla de la igualdad entre el hombre y la mujer. Miren, ¿el hombre y la mujer son iguales o son diferentes? Yo quisiera que las hermanas me opinen, ¿verdad? ¿Cómo ve, hermana Guille? ¿El hombre y la mujer son iguales o son diferentes? Las dos cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Miren, ¿somos iguales en qué? Según el Génesis, en que los dos somos imagen y semejanza de Dios. ¿Somos iguales en qué más? En que los dos somos polvo que vive. ¿Somos iguales en qué otra cosa? En que los dos somos almas vivientes. Fuera de eso, ¿qué otra cosa tenemos en común? ¿Somos iguales en alguna otra cosa? Ya no. Porque mire, yo y mi esposa biológicamente somos diferentes ¿o no? Emocionalmente somos diferentes. ¿Quién tiene más huesos? Yo, ¿verdad? ¿Quién ve las cosas con más detalle? Regularmente la mujer. ¿Quién ve las cosas de una manera más panorámica? Regularmente el varón. O sea, somos diferentes en todo, excepto en algo, en que somos iguales en dignidad, en valor delante de Dios. ¿Sale? Pero entonces el Génesis nos habla mucho de la antropología, nos habla del matrimonio, nos habla de las relaciones hombre-mujer, nos habla de distorsiones de la antropología también, Sodoma, Gomorra, los patriarcas. Un cuarto tema importante, hermanos, bueno, incluso en la antropología, repetimos lo que dijo nuestro hermano Israel, también se nos habla de la maldad del ser humano. Y bueno, en cuarto lugar, tenemos la angelología, o sea, la doctrina sobre los ángeles. Se nos habla de un primer ser caído que es Satanás, se nos habla de los ángeles que hablaron con Abraham, de los ángeles que guardaron el huerto del Edén, de los ángeles que bajaron a Sodoma y Gomorra. Ya se nos empieza a hablar constantemente de la interacción de estos seres espirituales. A esto se le conoce la angelología. Número 5, también se nos habla de la amartología. ¿Qué significa esto? El pecado. En el Génesis también vamos a encontrar la doctrina sobre el pecado. Vean, por ejemplo, ahí Génesis 6:5, por favor. A ver si alguien le da lectura en voz alta, por favor. Génesis 6:5. ¿Quién lo lee en voz alta? A ver, nuestra hermana Gretita que tiene el micrófono.
favor. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya en el Génesis podemos ver quién es el hombre en su condición posterior a la caída. Miren, según el Génesis, ¿el hombre es grande o el hombre es bajo? ¿El hombre es valioso o el hombre es miserable? Escucho sus opiniones. ¿Cómo ven? ¿El hombre es valioso o el hombre es miserable según el Génesis? ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, hermano Carlitos? Bueno, es valioso, ¿verdad? Porque es imagen y semejanza de Dios. Pero según el Génesis, ¿también el hombre es miserable o no? Pues basta con leer algunos pasajes, ¿no? Que el corazón de ellos estaba de continuo solamente al mal, y Dios se arrepintió y le dolió en su corazón y dijo: los voy a exterminar de plano. Estos amigos están manchando su ontología, lo que son, imagen y semejanza de Dios. Entonces en el Génesis ya vamos a encontrar tanto la grandeza del hombre como su bajeza. Por ejemplo, Caín y su familia. Vean el capítulo 4, versículo 16. Caín y su familia, por ejemplo, nos muestran este asunto de la antropología y la amartología, el pecado y el ser humano. Miren el 16. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. 17. Y conoció Caín a su mujer. Ah, caray, usted puede decir: ¿y cómo conoció a su mujer? Se supone que nada más existía Caín y Abel. ¿De dónde salió, no? Y ya por ahí alguien dice: no, pues había otra creación. No, pues no, acuérdense de la ley que les mencionaba. ¿Cómo se llama? La ley de la doble referencia. Lo que no explicó el capítulo 4, el capítulo 5 lo explica cuando dice que Adán tuvo hijos e hijas, ¿sale? Para que no entremos en detalles ahorita. Dice que su mujer le concibió y le dio a luz a Enoc. Este no es el Enoc bueno, este es el Enoc malillo, ¿sale? De la descendencia de Caín. ¿Qué hizo Enoc? Edificó una ciudad. Y nosotros no podemos ni con una casita, ¿no? O sea, ¿qué nos indica esto? Que Enoc, aún siendo pecador y de la descendencia de Caín, era un hombre valioso, ¿sí o no? Virtuoso, ¿sí o no? Con capacidades intelectuales. Pues era un arquitecto este hombre, era un empresario básicamente, no estaba levantando una ciudad totalmente, tal vez con sus hijos, pero él edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. ¿La familia de Caín era virtuosa o no? ¿Era valiosa o no? Pues sí. ¿Pero también era una familia miserable o no? Pues sí, porque están desvirtuando lo que se hizo en el Edén. ¿Qué se dice en el Edén? Y los 2 serán una sola carne. Pero aquí este amigo, ¿cuántas agarró? 2. Ahí ya quiso aplicarla, y los 3 serán, ¿no? Pero ahí no aplica porque estaba en una distorsión. Y miren lo que hacía el verso 20. Al final dice: el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Tenían capacidades o no? Criaban animales, tenían sus carpitas para habitar. 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Sin problema nos armaban un conjunto, ¿verdad? Se ponían a tocar. Eran personas virtuosas. O sea, cuando hablamos de la antropología y el mal, no pensemos que los hombres de los inicios de la humanidad eran personas mugrosas, despeinados, sin ropa, con un garrote en la mano y que no sabían ni prender el fuego. No, eran personas virtuosas. ¿Por qué? ¿Alguien puede responder a eso? Porque eran imagen y semejanza de Dios. No menospreciemos tanto al ser humano. El ser humano siempre ha sido virtuoso, inteligente, porque es imagen y semejanza de Dios. Y aún más ellos, que venían frescos de una humanidad caída, pero no tan viciada por las épocas
como lo somos nosotros. Miren, hoy día, las grandes tecnologías que tenemos, ¿se deben a nosotros? Vamos a pensar en este grupito, ¿se deben a nosotros? En la humanidad, ¿quiénes son los que hacen las grandes cosas? 2 o 3, contaditos con la mano. Porque nosotros, siendo valiosos, siendo virtuosos, somos personas que nos hemos ajustado a un sistema de pereza, de negligencia, de arrogancia, y donde le dejamos el trabajo a 2 o 3 precisamente. Y esos 2 o 3, que son los más inteligentes, son los que aprovechan su potencial, pues son los que también crean las bombas nucleares, los misiles, los hackers. Ahí encontramos entonces cómo el Génesis nos habla de una amartología y de una antropología bíblica. Después, hermanos, tenemos otro tema teológico, es la soteriología. ¿Qué es la soteriología? La doctrina de la salvación. En el Génesis encontramos salvación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a quién se menciona en el Génesis como el primer hombre salvo? ¿Cómo ven? ¿Hermana Guille? ¿A Set? Dice la hermana, a Set. Bueno, sí, era salvo, pero hay uno antes, ¿no? Abel. ¿Se acuerdan que dice que Dios se agradó en quién? En Abel. Y acuérdense que Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que Abel era un hombre de fe, ¿sí o no? Claro. ¿Y era salvo? Claro, porque Dios se agradó en su fe. Y Dios no se agrada solamente en la fe, Dios se agrada en una fe específica. La fe en el Mesías, la fe en este caso en la promesa que se le hizo a sus padres. Vendrá de la simiente de la mujer un Salvador, un restaurador. Génesis 3:15 precisamente nos habla de esa salvación. Vamos a leerlo con Gretita. A esto se le conoce en la historia de la teología como el protoevangelio o la primer mención de las buenas nuevas. ¿Cómo dice? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Según el verso 15, hermanos, habrá una enemistad entre Satanás y ¿quién más? Y la mujer. ¿Y verdad que siempre tienen pleito estos dos en el relato de la Torá? En el relato del Pentateuco, miren, ¿cuál era el problema de las mujeres en tiempos de Moisés? ¿Alguien se acuerda? Que el faraón quería acabar con sus hijitos, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el problema de María y José? Que el dragón quería acabar con su hijito, a través de Herodes, obviamente, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar que siempre hay un pleito cruzado entre Satanás y la mujer, sobre todo las mujeres de la descendencia santa. Pero dice el versículo 15 que habría enemistad entre Satanás y la mujer, y habría enemistad entre ¿quién más? Entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Y eso lo vemos reflejado en los dos primeros personajes, ¿verdad? Una enemistad entre Caín y Abel. ¿De quién era Caín? Juan dice que era del maligno, y Abel era justo. Ya había enemistad. Y esta enemistad de descendencias la vamos a encontrar después, se va a ir amplificando. Sigue viva la de Caín, pero se levanta una descendencia santa que es la de Set. Y en la descendencia de Set está Noé, está Enoc, después se levanta Isaac, Ismael, ¿verdad? Después se levanta, ¿quién más? Jacob y su hermano Esaú. Y así tenemos siempre una enemistad en las descendencias. Una descendencia que es santa, de la cual viene el Mesías, y una descendencia que es dominada por Satanás. Ahora, yo quiero preguntarles algo. ¿La gente que vivió antes del diluvio tenía conciencia de que vendría un Salvador, sí o no? Es una pregunta importante. ¿Cómo ven? Porque, por ejemplo, hoy la hermana Lulú dice, pues yo sí sé, porque el Nuevo Testamento dice esto, que murió en la cruz, resucitó, y bueno, todos tenemos esa información, ¿verdad? Pero la gente antes del diluvio, ¿tenía una esperanza, sí o no? ¿Cómo ven? ¿O cómo se salvaban? Hay gente que dice, no, se salvaban por sus obras. Pues eso no es bíblico, porque la salvación siempre ha sido por gracia y siempre ha sido por medio del Salvador.
Miren lo que dice el capítulo 5, ...28 y 29. Veamos en pantalla cómo dice. Ahorita vamos a una pregunta o un comentario que tiene Aurelio. Escuchemos a Gretita, dice así. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Hermanos, aquí se habla de un hombre llamado Lamec. No es el mismo Lamec de la descendencia de Caín, ¿sale? Este es un Lamec de la descendencia de Set, un hombre santo. Y Lamec tuvo un hijo, ¿y cómo llamó a su hijo? Noé. ¿Y qué dijo de su hijo? Este nos aliviará. ¿Está hablando por él mismo o está hablando en nombre de un grupo? Este nos aliviará, está hablando en plural, de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. ¿Sí se acuerdan que Dios maldijo la tierra en la caída? Ahora, en otras palabras, ¿qué estaban diciendo acerca de Noé? ¿Qué pensaba la gente acerca de Noé? En palabras muy sencillas estaban pensando: Él nos va a salvar, Él nos va a quitar la maldición. ¿Y lo hizo? Pues no, les trajo un aguacero tremendo y no les trajo ahora sí que alivio, ¿no? Pero Noé, de alguna manera u otra, era identificado como probablemente, ¿no?, el Salvador. Obviamente se equivocaban, pero cuando iban a ser el hijo de Abraham, Isaac, ¿qué llegó a pensar la gente que estaba cerquita de Abraham? No, pues si le dijo que de su semilla serían benditas todas las familias de la tierra, pues su hijito, ese va a ser el Salvador. ¿Se entiende, hermanos? Cuando nace Salomón, ¿qué pensaba la gente de Salomón? Es el hijo de David, este va a ser el Mesías, el ungido, y así sucesivamente vamos a encontrar lo mismo. Pero en el Génesis vamos a tener una soteriología bien definida que nos habla de la fe, que nos habla de la gracia, que nos habla del amor. Y por último tenemos un tema que es la cristología, que está pegadito a la soteriología. O sea, ¿en el Génesis se habla de Cristo o no? Pues sí, se nos dice que Cristo es la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, que es el león de la tribu de Judá. Todo eso se nos dice del Mesías en el Génesis. O sea que podemos extraer toda esta doctrina a partir nada más del Génesis, hermanos. Y es mucho, ¿no? ¿Algún comentario tenía Aurelio por allá? ¿Pregunta? Claro, se dice que la simiente de la mujer dice que aplastaría la cabeza del mismo Satanás, o sea, no propiamente la descendencia, sino acabaría con el mismo Satanás. Y tenían fe, sí tenían fe en esa promesa, y lo vemos reflejado en Lamec, que dice: Noé nos va a salvar, ¿no?, nos va a aliviar. Es una especie de fe carente, ¿sí?, incompleta, pero hay una especie de fe ahí, y eso bastó para que ellos se salvaran. Sí, hermano. Se le puede llamar amartología y algunos otros le llaman amartiología. Es irrelevante. Algunos le llaman amartología, otros amartiología. En diferentes círculos vas a encontrar diferencia. A mí siempre se me ha complicado entender Génesis 3:15. Sí. Solamente si me podrías decir la última parte que ya no dijiste. Sí. En la cabeza de la Ok, ¿lo ponemos? Sí, hermano. Vamos a explicar otra vez Génesis 3:15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí lo primero de la profecía nos habla de que existirá una enemistad entre Satanás y las mujeres que forman parte de la promesa santa. No con todas las mujeres, ¿verdad?, sino estrictamente con las mujeres de la descendencia santa. Por ejemplo, en este caso fue Eva, después las mujeres en tiempo de Faraón,
las mujeres en tiempos de Herodes, todas las mujeres que eran las probables portadoras de el Salvador, tuvieron un conflicto cruzado siempre con Satanás, ¿no? Después sigue diciendo, y entre tu simiente y la simiente suya. Por otra parte, también la profecía nos explica que habrá un conflicto entre descendencias. Obviamente las dos descendencias pues nacen de la mujer, porque ni que fueran unos angelitos, ¿no? Todos nacen de la mujer, pero una descendencia es catalogada como una descendencia satánica, que sería el caso de la familia de Caín, que sería el caso de la familia de Ismael, y una descendencia es considerada como la descendencia santa, por la cual va a venir el Mesías, que sería la familia de Enós, la familia de Sem, y propiamente hablando después la familia de Abraham, Isaac, Jacob, y así nos vamos, ¿no? Pero siempre existiría ese conflicto que lo vemos reflejado en todo el Antiguo Testamento, ya después con Israel y los pueblos paganos, pero siempre va a existir ese conflicto, ¿no? Y por último la profecía dice, por último, la descendencia de la mujer, dice, esta te herirá en la cabeza, o sea, la descendencia de la mujer, específicamente la semilla de la mujer. Aquí la palabra griega que se ocupa, hermano, en la Septuaginta es esperma. Y es curioso porque se está hablando de una mujer. Pero la semilla de la mujer es la que en algún momento va a herir en la cabeza a Satanás. Recordando que aquí Satanás está prefigurado como una serpiente, ¿verdad? Y no sé si alguna vez han tenido un pleito con una serpiente ustedes. Yo ahorita tengo un problema con un roedor, pero cuando una serpiente por ahí aparece, si usted agarra el machete y le quiere dar a la mitad o en 3 partes, ¿se muere? No, sigue ahí, te puede morder y te mata. Pero nada más le das en la cabecita, ¿verdad? Con la puntita del machete y lo matas. Sí, hermano. Bueno, claro, o sea, este problema de no tener buena relación con los hijos de este siglo, a la fecha se manifiesta, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, termino con la parte para explicarle al hermano Carlos, hermana, y ahorita le apoyo ahí. Cuando dice te herirá en la cabeza, hermano, significa que en algún momento alguien de la descendencia de la mujer va a acabar, va a fulminar, va a matar, por así decirlo, va a destruir por completo a Satanás y su obra, en específico lo que trajo al mundo. Entonces vemos en el Nuevo Testamento que Gálatas 4:4, por ejemplo, dice, si lo ponemos, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, ese cumplimiento se ve reflejado en Jesús. Jesús es la semilla de la mujer, porque no nace de hombre, sino de mujer, quien acaba con Satanás. Si ponemos por ahí Hebreos capítulo 2, se explica un poquito más, hermano. Versículo 14. No sé si ese es el versículo, pero es el que me vino a la mente. Sí es. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Cristo, hermano, se hizo carne, se hizo hombre, participó de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Cristo acaba con Satanás, con un golpe en la cabeza. Pero ¿cómo acaba con Satanás según el verso, hermano? Acaba con Satanás a través de un acto doloroso. ¿Con qué? O por medio de su muerte, ¿lo ven? Y esa es la expresión que tenemos en el Génesis. Y tú le herirás en el calcañar. Por así decirlo, el Señor, en esta obra de redención para acabar con el pecado y con el imperio del diablo, no se fue limpio. Porque el Señor tuvo que sufrir figuradamente una mordida o la muerte, ¿no? Esa es la idea de la profecía, hermano. Bueno, entonces, hermanos, los temas teológicos son vastos en el Génesis. Yo espero que les esté fomentando la cosquilla, la curiosidad, el hambre por llegar a leer el Génesis. Yo no espero que algunos lleguen, su mecha, hermano, ya terminó. Yo espero que lleguen y digan, vamos a leer el Génesis, ¿no? Porque hay mucha doctrina ahí. Es un manjar realmente el Génesis, y es mi libro favorito del Antiguo Testamento. Siguiente diapositiva, ya terminamos casi. Propósito del libro. Acuérdense que Moisés lo escribe en una época donde estaban los israelitas en el desierto. Pregunto yo, ¿los israelitas en el desierto tenían conciencia de quién era el Dios que los había salvado?
¿Tenían información clara de quién era ese Dios? Pues no. Ellos seguían siendo una especie de politeísmo. Eran monolatristas. Incluso lo vemos en tiempos del profeta Elías. Elías todavía da pie a que, a ver si Baal está por ahí, ¿no? Y los israelitas pensaban que había otros dioses. Había una especie de distorsión. Pero ¿cuál es el propósito del libro? Darle a conocer al pueblo hebreo los orígenes de todas las cosas concernientes al Dios que los sacó de Egipto. Moisés quiere transmitirles quién es ese Dios, cómo creó el mundo ese Dios, cuál es el carácter de ese Dios, cómo se reveló a los patriarcas, cómo ese Dios dispersó a los hombres por toda la faz de la tierra, cómo ese Dios actúa, cómo ese Dios se revela, cómo ese Dios salva, cómo ese Dios se dirige al hombre y cómo lo ve. El propósito del Génesis es manifestarle a los israelitas los orígenes de todo en relación al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea que cuando alguien dice, vamos a hablar de la evolución en Génesis capítulo 1, pues para empezar hay que preguntarnos, ¿Moisés tenía en mente transmitirles la evolución? Pues no, estamos saliéndonos de un contexto tremendo. O vamos a hablar de los marcianos, ¿no? O de los reptilianos en Génesis capítulo 1. ¿Moisés tenía esa intención? Pues no. En el estudio bíblico tenemos que ajustarnos al mensaje original que se quiso transmitir. Seguimos, hermanos. Y por último hablemos de la importancia de estudiar el Génesis en la actualidad. Bueno, en primer lugar, si usted dice, ¿sabes qué, mi amor? Le dice a su esposa, a su esposo, vamos a estudiar el Génesis, ¿no? Independientemente del discipulado que tenemos, independientemente de lo que escuchamos el domingo en Marcos y en la dominical, independientemente de eso, ¿cómo ves si como familia, con los niños, los hijos, estudiamos el Génesis? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son, por así decirlo, las gracias que vamos a encontrar aquí? Primero, vamos a poder entender mejor el relato de toda la Biblia, porque yo estoy seguro que alguien va leyendo Gálatas y dice, ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas, y uno se queda, bueno, y para empezar, ¿quién es Abraham? ¿A qué se refiere con las promesas? O a veces veo que los niños cantan, nuestro padre Abraham, y uno dice, bueno, ¿y por qué dicen que su padre es Abraham? Si Abraham era hebreo y estos niños son más mexicanos que nada, ¿no? Entonces, si nosotros leemos el Génesis, vamos a poder entender mejor el relato de toda la Biblia. Levante la mano, ¿quién sabe quién es Abraham? ¿Sí saben quién es Abraham? Isaac, Jacob, Arfaxad, ahí lo vamos a encontrar, Arfaxad, Nimrod, Tubal-Caín, José el soñador, todo ahí lo vamos a encontrar, hermanos, ¿sale? Vamos a entender la Biblia en totalidad. Número 2. Vamos a entender mejor los orígenes de la creación. O sea, si usted le enseña a sus hijos el Génesis, pues les va a evitar el paso amargo y de confusión que tendrán con las falsas enseñanzas de la evolución, que son teorías y que en los países de primer mundo están prohibidas por la gran ignorancia que transmiten. Los mayores opositores de estas teorías fueron los científicos, pero en Latinoamérica, en África y en los países de tercer mundo, pues en la primaria te meten todo lo que quieren, ¿no? Entonces vamos a evitarnos eso, y también como cristianos. Número 3, vamos a entender mejor los orígenes del matrimonio, sobre todo con esto de la ideología de género, no solamente hablando de la biología interactiva entre hombre y mujer, sino también con respecto a los roles, porque hoy día los problemas que tenemos en la familia cristiana radican en que no tenemos una base bíblica. La esposa trabaja, el esposo trabaja y los hijos se quedan con una muchacha, ¿no? Cosas como estas que afectan el desarrollo de un bebé. Yo no digo que no puedan trabajar los dos, hermanos, sin embargo, o sea, hay una edad, una etapa en la vida donde Dios anhela, desea y manda que las mujeres estén con sus niños en particular. Los roles, por ejemplo, hoy vemos matrimonios donde el esposo es como Adán, obedeciendo la voz de su mujer. O vemos a las hermanas usurpando el lugar que Dios le dio al varón, ¿no? En todo sentido. No solamente en el ámbito de mandar o de guiar, sino en el ámbito de yo trabajo, yo te cuido, yo te mantengo, y el esposo, pues un flojo,
que nada más está en la casa, ¿verdad? Entonces todo esto afecta a los hijos también, y en el Génesis vamos a encontrar una enseñanza teológica sobre el matrimonio. También vamos a entender mejor los orígenes del pecado y vamos a tener una mejor conciencia, enfatizando lo que nos explicó nuestro hermano Israel el día domingo. También vamos a entender mejor el origen de las descendencias, de las etnias, no de las razas humanas. ¿Por qué está mal decir razas humanas? Porque solamente hay una raza, es la raza humana. O sea, no es que la raza de los negros, o la raza de los indios, o la raza de los sajones, la raza de los nórdicos. No existe tal cosa. Todos somos una misma raza. De una misma sangre el Señor hizo un linaje. Lo que existen son diferentes etnias. Y si usted lee con atención el Génesis, va a encontrar las diferentes lenguas que se dispersaron por el mundo. Va a encontrar cuáles fueron las locaciones a las cuales se dirigieron, entre otras cosas, ¿no? También va a encontrar en el Génesis, o va a entender mejor, los orígenes del pueblo hebreo. ¿Quién aquí ha escuchado Israel, el pueblo de Israel? Hay muchas cosas, ¿no?, que se mencionan en la iglesia. Israel, el judío, el hebreo. Bueno, ahí lo va a entender. ¿Qué más? Pues nomás, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas más. Pero hasta ahí termina la clase, hermanos, porque no terminaríamos de hablar del Génesis. ¿Preguntas, comentarios sobre este primer libro, hermanos? ¿No? ¿Quién va a llegar a leer el Génesis hoy? A todos, ¿verdad? Muy bien. Los que no levantaron la mano, era broma, sí lo van a leer, ¿verdad? Perdón, hermanita Celia, usted estaba comentando hace ratito algo, de que si el conflicto entre descendencias existe todavía. Bueno, de que vino Cristo la cosa se puso peor, porque una casa estará dividida, ¿no? Pues antes nuestra casa era de puros impíos, ¿no? Mis papás, yo y mis hermanas, todos bien contentos. Bueno, entre comillas, ¿no? Viene Cristo y en algún momento de nuestra familia pues se hace una división. Entonces la cosa como tal no acaba. O sea, el mundo nos odia, el mundo nos sigue aborreciendo. Los hijos de este siglo son más sagaces que nosotros. Nos extorsionan, nos estafan, nos persiguen, nos matan. O sea, el problema nunca ha terminado, hermana. Sin embargo, terminó en el sentido de que solo había dos descendencias físicas. Pero ahora podemos hablar de dos grupos, uno dominado por Dios y otro dominado por Satanás, como explicaba nuestro hermano Israel hace 8 días, ¿no? Los hijos del diablo y los hijos de Dios. Sí, hermano. Bueno, hermanos, entonces, ¿cuál es la tarea? Leer Génesis, ¿no? Ya veremos si dentro de 8 días abordamos algún pasaje en particular del Génesis o iniciamos con el Éxodo. Y si le cuesta mucho leer, pues lea lo que pueda. Y aunque sea, póngase por ahí una película del Génesis para que se esté identificando con el relato bíblico, ¿sale? Hermanos, que Dios les bendiga, es un privilegio estar con ustedes. Seguimos con lo que resta de nuestro servicio.